Ya estamos con Daniel Lacalle, doctor en Economía, además de economista jefe en Tresis. Daniel, ¿cómo estás? Un placer como siempre. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, tenemos que empezar a hablar de este gobierno, ¿no? Es decir, semana tras semana vemos insultos a la banca, insultos a los empresarios, en fin, insultos a aquellos que generan riqueza, que generan empleo, que por tanto dinamizan la economía en España. ¿Cómo se puede consentir que insulten a Juan Roig? ¿Cómo se puede consentir que insulten a la gran banca? Pero, es decir, ¿qué han hecho estos? Esta es la pregunta. ¿Qué ha conseguido la reformita de la reforma laboral de Yolanda Díaz más que generar desempleo y ser ahora mismo pues el número uno en desempleo de la Unión Europea? Es increíble, ¿no? A mí la verdad es que, bueno, el primero tenemos que entender por qué, ¿no? Sí. El ataque a la gran empresa es un factor clave del socialismo. ¿Por qué? Porque las empresas, cuando son pequeñas, son débiles y están son muy dependientes de los gobiernos y además no les generan el más mínimo nivel de, bueno, pues de crítica o de competencia, ¿verdad? ¿Por qué odian a las grandes empresas? Simplemente por eso, porque son grandes y por lo tanto, pues el objetivo de esta gente nunca es el progreso, siempre es el control. Porque claro, cualquiera en su lógica pensaría, yo quiero que las empresas sean más grandes, las empresas grandes pagan mejores salarios, las empresas grandes se protegen mejor en las crisis y por lo tanto reducen menos el empleo, tienen, por supuesto, además de salarios más altos, condiciones laborales y de beneficios sociales mucho más altas. Preferirías tener empresas más altas y sin embargo más grandes. Y sin embargo el gobierno lo que hace es lo contrario. Y la reforma laboral va en esa dirección. O sea, la reforma laboral lo que ha conseguido ha sido disfrazar paro, como tú bien sabes, ¿eh? Hay más de 400.000 personas que están consideradas como demandantes de empleo, no ocupados, indefinidos, que no están trabajando, bla, 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 etcétera. Y además, pues tenemos, como tú has dicho, la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y además la tasa de paro en la sombra más alta de toda la Unión Europea, que eso es la otra, ¿no? Y además no por poco, ¿eh? Ojo, que es que estas cosas muchas veces se dicen, bueno, siempre España ha tenido la tasa de paro más alta, ¿no? No, Era claro. Grecia, y es que Grecia tiene ahora una tasa de paro 2 puntos más baja que la de España. Sí. O sea, que esas cosas hay que ponerlas siempre en el contexto, ¿no? Porque siempre nos dicen eso de récord de empleo. Si resulta que acaba Eurostat de reflejar que España es el país que menos ha mejorado la situación de empleo de toda la Unión Europea. Es increíble. Otra de las cuestiones que preocupa, teniendo en cuenta que nuestro tejido productivo en su gran mayoría son pequeñas y medianas empresas, son autónomos también, es precisamente la destrucción de autónomos. Es decir, el año pasado fue fatídico para los autónomos y este año se espera que sea prácticamente lo mismo. Hay que recordar esa subida de cuotas sin pactar con nadie, es decir, a ATA, por ejemplo, ni lo avisaron los del gobierno, esa subida de cuotas del mes de enero. Y luego podemos hablar del nuevo sistema de cotizaciones, pero desde luego están maltratando también a nuestro principal tejido productivo. Claramente, o sea, además es muy evidente. Es muy evidente porque en un trimestre como el cuarto trimestre del año 2022 se han destruido 100.000 empleos privados. Hemos tenido una situación en la que además se ha desaprovechado completamente los vientos de cola, porque claro, el gobierno dice, bueno, pues el empleo ha estado creciendo, ha aumentado la afiliación, etcétera, pero claro, si aumentas la afiliación a gente que no está trabajando y de los 20 millones de afiliados hay más de medio millón que en realidad no están trabajando y se está aumentando la precariedad, aunque la llames indefinida, con los fijos discontinuos, que es la exageración absoluta, ¿no? Porque, claro, los fijos discontinuos existen desde hace muchos años, pero los fijos discontinuos antes no generaban una distorsión tan grande por una sencilla razón. Tú antes no considerabas a cualquier contrato de obra y servicio y a cualquier contrato estacional como fijo discontinuo. Entonces, antes, pues sí, efectivamente, pues había 30.000, 50.000 fijos discontinuos. Bueno, pues eso era un dato y en cualquier caso también habría que considerarlo como
desempleados cuando no trabajan, ¿verdad? Pero claro, pasar de eso a que sea la mayoría, de hecho, de los contratos mal llamados indefinidos, en realidad lo que estás haciendo es disfrazar precariedad, ¿verdad? Bueno, tenemos también que comentar, Daniel, las palabras de María Jesús Montero y de Naida Calviño. Ellas cuando van al supermercado dicen, pues encuentran ya la rebaja del IVA de los alimentos, encuentran ya que todo esto ha pasado y se ha solucionado la inflación. Es decir, yo no sé a qué supermercado van, Daniel, pero yo desde luego no noto gran mejoría, ¿eh? Yo nunca diría que, desde luego, además me parece una falta de respeto, ¿no?, para los ciudadanos. Yo nunca diría que es que yo, ministro, o yo, Daniel Lacalle, Sí. personas que son antes y después de ser ministros privilegiados, porque Nadia Calviño pertenece no al 1% más rico de España, sino al 0,1%, probablemente. Yo también, pero desde luego yo no le diría a la gente que yo sí que compro bien y usted compra mal. Eso me parece además que están siguiendo constantemente y consistentemente el argumentario clásico del intervencionismo, que es primero decirte que no hay inflación, después decirte que la inflación es por efecto transitorio, después decirte que la inflación es por culpa de la guerra, de X, de tal y de cual, después decirte que es por culpa de las empresas, ya lo hemos vivido, y ahora, tanto en el Ministerio de Transición Ecológica, como en la ministra Calviño, decirte que es culpa tuya, ¿vale? Que eres un derrochólico, ¿vale? Hay un anuncio del Ministerio de Transición Ecológica diciendo que saliendo una gente reconociendo que son derrochólicos, y que no sabes comprar como la ministra Calviño, que sí que sabe comprar, que vamos, es mucho más, es de una prepotencia y de una falta de precisamente de solidaridad y de respeto absoluto, porque no debería una persona que es empíricamente rica de verdad, no rica como están calculándolo el gobierno, rica de verdad, y su marido también, no debería nunca jamás decir que ellos sí que saben comprar. Pero fíjate, Daniel, cómo el discurso este de que la inflación pues vino de la guerra de Rusia y Ucrania, vino de la inflación, vino de la pandemia, sin darnos cuenta o sin decir claramente que es que ya veníamos atravesando una situación anómala y desde luego de inflación antes incluso hasta de la pandemia. O sea, tenemos que recordar Claro. que estuvimos años y años y años de dopaje económico por parte también del Banco Central Europeo. Es decir, Claro. Y estas cosas, bueno, claro, evidentemente la gente pues no las entiende porque son cuestiones difíciles de entender de economía, pero desde luego el gobierno ha sabido transmitir ese discurso engañando a la sociedad y parece que le ha funcionado en gran parte el tema de la guerra de Rusia y Ucrania. Oye, mira, no, ¿sabes? No, la razón fundamental, vamos, pero eso ocurre siempre, ¿eh? Sí, sí. Los gobiernos siempre, digamos, primero son los primeros beneficiados por la inflación. Exacto. Y segundo, los gobiernos siempre van a echarle la culpa de la inflación a todas y cualquier causa, excepto a la única que hace que todos los precios suban a la vez, que es aumentar masivamente la cantidad de dinero. Fíjate, en la Unión Europea tenemos una elevadísima inflación. En la eurozona tenemos una inflación de más del 9%. ¿De acuerdo? Bueno, pues en Suiza, que tiene su propia moneda, que está igualmente impactada por los precios de la energía, igualmente impactada por Rusia, igualmente impactada por las cadenas de suministro, la inflación es mucho menos de la mitad. ¿Cuál es la diferencia? Imprimir masivamente imprimir masivamente dinero. Claro, la gente eso no lo entiende, porque no entiende por qué se pierde el poder adquisitivo de la moneda. Yo he vivido las devaluaciones competitivas en España y la gente no entendía por qué sus pesetas de un día para otro compraban un 10% menos de cosas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la inflación es el impuesto escondido y el gobierno, además es ya tan evidente que el gobierno se vanagloria de ingresos récord por la inflación sin el más mínimo problema. Daniel Lacalle, doctor en Economía, economista, jefe en Tresis, un placer como siempre. Muchas gracias. Fuerte abrazo.